hoy hablar de las leyes del pensamiento sistémico, que ya habíamos iniciado con nuestra primera ley la semana anterior. Sin embargo, vamos a retomar esta primera ley y vamos a finalizar eh, esta sesión, o la primera parte mejor de esta sesión, con un video que va a, digamos, a resumirnos, vimos la sesión pasada y esto está muy rápidamente, para finalmente hacer un taller donde vamos a aplicar estas leyes y obstáculos del pensamiento sistémico que vamos a ver en la sesión de hoy. La idea por eso es que en el transcurso de la primera parte, cuando estamos exponiendo esas leyes del pensamiento sistémico, la idea es que ustedes vayan pensando todo el tiempo alrededor de los problemas que previamente identificaron como pensamientos, como problemas, perdón, complejos, y vamos pensando cómo aplicar esa ley, si es aplicable o no, a ese problema complejo que previamente identificamos. Entonces, vamos a retomar, para quienes no pudieron estar en la sesión anterior, las leyes del pensamiento sistémico. Uno de los principales autores de hecho referencia al pensamiento sistémico, que es Peter Seeger, ha hablado de cómo el pensamiento sistémico nos ayuda a partir de su desagregación de los problemas complejos a encontrar las soluciones, particularmente a los procesos organizacionales, que sería la aplicación que nosotros podríamos darle al pensamiento sistémico alrededor de nuestro trabajo en el IDIGET, como de nuestro aporte a los problemas complejos de la ciudad. Estas leyes del pensamiento sistémico las condensó en enunciados que dan las líneas de cómo nosotros racionalmente deberíamos aplicar esos presupuestos a esos problemas complejos que hemos encontrado. La primera de esas leyes, digamos, encontramos una aplicación sencilla en nuestra vida diaria, se enuncia como los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. ¿Sí? Decíamos en la sesión anterior cómo cuando generalmente en la administración de lo público nos enmarcamos en los ejercicios periódicos temporales de gobierno, reclamamos como servidores y como ciudadanos el hecho que hayan políticas que deban superar en el tiempo esos periodos de gobierno, ¿sí? Y es un poco como empezar a mirar esos problemas complejos alrededor de esta ley en particular. En ocasiones, cuando nos enfrentamos a esos problemas complejos, nos encontramos desconcertados ante las causas del problema. ¿Sí? Y muchas veces la solución es más sencilla, como revisar las soluciones que en el pasado le dimos a otros problemas similares. Teniendo en cuenta que hemos dicho que el pensamiento complejo no es un pensamiento lineal de causa-efecto, los efectos de nuestras acciones no se van a ver reflejados inmediatamente después de realizarlos. Y, perdón, denme un segundo, por favor. Les ofrezco excusas, pero de un momento a otro se me fue totalmente la voz. Decía que
teniendo en cuenta que el pensamiento sistémico no es un pensamiento lineal sencillo de causa, efecto, solución, sino que precisamente esas causas y los efectos se pueden encontrar separados en el tiempo, nos vamos a encontrar ante que las soluciones que simplemente van a desplazar los problemas de un lado al otro del sistema pasan inadvertidas generalmente, porque muchas veces quienes resuelven el primer problema no son los mismos que heredan el nuevo problema. Como decía, esto lo vemos en el ejercicio de lo público de manera reiterada. Entonces, imaginémonos eh, el deslizamiento ocurrido en el relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? Ese problema complejo inicial tal vez tuvo como primer problema una solución, y quien en ese momento dio esa solución no será el mismo que hoy dé solución a que se está agotando, eh, digamos, la posibilidad de continuar utilizando el relleno, ¿sí? Y que estemos en riesgo, tal vez, estoy elucubrando, de un nuevo deslizamiento, ¿sí? Ante esa situación, donde fíjense que la causa de ese problema complejo fue hace mucho tiempo, y quien tuvo que tomar una primera decisión para resolver ese problema no es quien hoy debe asumir ese problema, nos vamos a encontrar ante que si no fuimos nosotros, por ejemplo, quienes tomamos inicialmente la decisión que va a ser parte del desencadenamiento en el efecto que hoy estamos analizando, pues vamos a tener que afinar el estudio para poder encontrar la verdadera razón de esa situación actual que estamos analizando. En el ejercicio de lo público, los problemas complejos, aunque a los que nosotros nos enfrentamos, no van a ser problemas complejos de causa-efecto uno a uno, sino que seguramente lo vamos a superar en el tiempo, pero las causas de la situación actual pueden ser múltiples. Y para abordar esa multiplicidad de causas, debo aplicar esta ley, ¿sí? Porque esta situación actual pudo haber desencadenado en decisiones en su momento en relación con cada una de las causas. ¿Cómo debo analizar el problema? Lo debo analizar, ya dijimos, de manera integral, entendiendo que es un sistema, así pueda pensar en desagregar subsistemas como cada causa de manera separada. Pensemos en el problema que habíamos analizado de eh, el, la movilidad en la ciudad, que uno de ustedes había planteado en nuestro primer ejercicio. Digamos que la causa de que hoy la movilidad sea difícil y nos enfrentemos a tantos trancones no es una sola en la ciudad. Tiene que ver con la eficiencia del transporte masivo público, tiene que ver con que hay cada día más carros y motos en circulación, tendrá que ver con que las vías han vuelto insuficientes porque la población ha crecido y la ciudad ha crecido, eh, digamos, en las periferias, cada vez la ciudad se extiende más. Entonces estamos ante múltiples causas para un problema complejo. Seguramente quien en algún momento tomó la decisión de iniciar el pico y placa como parte de la solución para abordar este problema complejo, no es quien hoy continúa tomando decisiones alrededor de la misma solución del pico y placa, como ampliarlo a todo el día o ampliar más placas o hacerlo aleatorio, y no va a ser quien va a abordar de manera sistémica el problema alrededor de buscar una misma solución. Sin embargo, eh, si miramos hacia atrás, en muchas ocasiones vamos a poder encontrar parte de la solución, perdón, al problema actual alrededor de analizar qué otras decisiones se han tomado.
Como decía, esto en el ámbito gubernamental es muy frecuente, dados los periodos cortos de gobierno, dados los mandatos del presidente y de los gobiernos en lo territorial, quienes deben tomar una serie de decisiones frente a los recursos que no se van a ver reflejados de manera inmediata. Y es muy común que cuando el efecto surge, ya no está al mando quien en su momento tomó la decisión y es otro quien debe enfrentar las consecuencias de esa decisión. Y esas consecuencias podrán ser positivas o negativas. Puede que una medida a largo plazo nos solucione o nos complique más ese problema complejo al que nos estamos enfrentando. En el campo organizacional también es evidente cómo esta ley aplica. Por ello, es importante tener una visión global de la situación y considerar siempre que las causas no necesariamente están en el mismo tiempo que los efectos. De igual manera, al momento de tomar la decisión debemos contemplar las posibles consecuencias en el futuro si no se quiere enfrentar más adelante a una situación complicada. En el campo organizacional y en los, digamos, y en el campo gubernamental, es muy importante modelar esos escenarios futuros alrededor de cómo se aborda esa solución que estamos planteando. Digamos que es un tema de responsabilidad, ¿sí? Porque no sabemos qué efectos a futuros puede tener y nuestra responsabilidad en el ejercicio gubernamental, por ejemplo, implica que no vayamos a complicar más adelante la situación. Ejemplo, deberíamos modelar si la decisión de eliminar el pico y placa, que implicaría diariamente tener más carros en circulación, en el mediano y largo plazo no puede complicar aún más la situación de movilidad y debemos tener ese escenario factible alrededor de pensar si eso complica más la situación a futuro o realmente se convierte en una solución. Difícil, por ejemplo, esas medidas en términos de obra pública para la movilidad. Entonces, hoy la construcción de la Avenida 68 ha complicado una situación de movilidad temporal, pero seguramente en la valoración de las consecuencias a futuro se ha previsto que la obra mejora la movilidad en la Avenida 68, que es una avenida arteria importante para la ciudad, y seguramente descongestiona vías satélite si pensamos en que la decisión complica hoy, pero a futuro es beneficiosa para la ciudad. ¿Sí? Entonces, esta primera ley nos plantea eso. ¿Cómo nos miramos a las soluciones tomadas ayer que derivan en los problemas de hoy? Y somos capaces de analizar qué de esas situaciones, o perdón, qué de esas soluciones planteadas nos sirven para hoy, qué debemos retomar o qué decisiones debemos tomar hoy modelando igual el futuro. Y cómo esas decisiones pasadas tal vez nos ayuden a encontrar incluso una mejor solución al problema complejo al que nos enfrentamos hoy. ¿Sí? Hasta aquí la primera ley de ese pensamiento complejo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro? La idea es que cada ley nos vaya quedando clarísima en la medida en que tenemos que pensarnos en darle precisamente la aplicación. Y fíjense que al principio de nuestras sesiones decíamos cómo este pensamiento sistémico nos da unas luces que nos obligan a pensar en cambiar nuestro comportamiento tanto para abordar problemas complejos en nuestra vida diaria y cotidiana, como para abordar esos grandes problemas institucionales al que nos enfrentamos o darle solución a los problemas complejos desde lo institucional. Bueno, nuestra
Segunda, Edwin tenía levantada la mano. Sí, quería mencionar algo ahí respecto a la ley número 1, eh, y es como una situación, pues, tanto conflictiva que se genera en el sentido que mencionas, que pues como son periodos de gobierno corto, de esos 4 años, digamos, las personas que tienen esa capacidad, digamos, de tomar decisiones, pues muchas veces piensan en ese corto plazo, ¿sí? Y uno se enfrenta, pues digamos, quienes somos de carrera administrativa, pues uno entiende que tiene una apuesta un poco más allá, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que sucede es que uno puede, digamos, de alguna manera sospechar, proyectar, intuir o incluso de pronto con un suficiente conocimiento saber, oiga, esa no es la mejor decisión, es una decisión que se está tomando por algún tipo de interés particular, por cumplir algún compromiso, pero en el largo plazo, mediano o largo plazo, sabemos que no. Quienes no, digamos, finalmente no tomamos la decisión. Entonces ahí, digamos que incluso veo que funcionan como dos sistemas, el sistema cortoplacista de quien es elegido y designa personas por su periodo de gobierno, y el sistema de mediano y largo plazo, que quienes somos quienes, digamos, pertenecemos a la carrera administrativa, que muchos de nosotros, pues no todo el mundo, pues tiene un proyecto de vida acá, ¿no? Un proyecto de vida de mediano y largo plazo. Y ahí es donde muchas veces generan esas fricciones, ¿no? Esas contradicciones que terminan, digamos, a veces incluso pues teniendo un efecto bastante negativo porque pues finalmente en muchas ocasiones lo que se impone es la capacidad de quien toma la decisión, a pesar de que, digamos, los indicadores, los argumentos, la información, pues le diga que no es el mejor camino. Entonces quería también mencionar que ahí conviven como dos sistemas, ¿no? El sistema a corto plazo, que es el periodo de gobierno, y un sistema, digamos, de más de mediano y largo plazo, somos las personas que de alguna manera tenemos un poco más de estabilidad en el sistema, digamos, de la carrera pública y, digamos, vamos acumulando con el tiempo mucha información, ¿no? No sé, digamos acá quienes trabajamos en Níger, sobre la gestión del riesgo, ¿sí? Mucha información porque van pasando los gobiernos y es muy común escuchar a los compañeros, ah, sí, eso, pues personas que llevan bastante tiempo, sí, por allá, no sé, en el 2012 lo que se hizo fue tal cosa y tal, y tienen ese acervo de conocimiento que usualmente es desperdiciado, ¿no? Ese conocimiento, eh, digamos, implícito que no se sabe gestionar en las entidades públicas y pues esos sistemas de corto plazo son los que terminan pues usualmente creyendo que tienen la razón, pero pues como dices acá, pues a la largo plazo pues se convierte es en un nuevo problema, a pesar de que quien sigue ahí dice, ah, pero es que eso hace 4 años no lo pensaron y vean aquí el efecto de la situación. Lo que sucede es que esos que tomaron la decisión ya no están. Entonces, digamos que el problema es transferido como tú lo cuentas acá. Quería mencionar eso. Digamos que Edwin no solamente tiene toda la razón, sino que nos plantea muchísimos elementos que si nosotros los analizamos terminan volviendo apasionante este tema de lo público, ¿sí? Yo creo que la posibilidad de estos ejercicios, que más que de capacitación deberíamos verlos como de construcción colectiva de conocimiento, nos permiten generar reflexiones que nos pueden, yo digo como animar a retarnos cada vez más en el ejercicio de lo público. Y es que Edwin nos plantea como varios escenarios. Desde el escenario coloquial del gobierno estamos ante esas decisiones cortoplacistas que tienen dos efectos bien complejos en lo público y es, o dos causas mejor en lo público, que a mi juicio a veces tienen que ver con la necesidad imperante de dar soluciones inmediatas a los problemas de la ciudadanía para generar efectos o réditos que responden a un interés particular. Ejemplo, un gobernante que hoy es alcalde de un municipio y resulta que es que tiene aspiración de ser gobernador y después senador y después presidente, qué sé yo, en su vida.
Entonces quiere hacer una gestión que en el corto plazo da resultados para mostrarle a la gente que sí puede, porque su interés es terminar rápidamente este mandato, porque luego quiere ser gobernador, qué sé yo. Y entonces, como las decisiones responden a ese interés particular de cortoplacista, pueden ser contraproducentes a largo plazo. Dos, ese efecto normal del ser humano, donde a veces, en vez de construir conocimiento colectivo, creemos tener la razón. Es lo que se llama como ese efecto mesiánico. Y a veces en los gobernantes vemos ese efecto mesiánico. Yo tengo la solución para todo y la verdad la tengo. La verdad diría alguien absoluta y revelada. Entonces, yo propongo las soluciones sin atender al sistema. ¿Sí? Yo creo tener la solución y esa solución en el corto plazo puede generar un efecto, pero no mido, modelo el futuro y el efecto a largo plazo que puede tomar mi decisión. Esos dos escenarios en lo público son complejos y yo siento que donde encuentran ese límite positivo si se construye bien en los servidores de carrera, como plantea Edwin, porque ese conocimiento acumulado y esa profesionalización del servicio público que se construye a partir del mérito, a partir de la estabilidad, a partir de todo eso, podría generar el límite para parar y decir, venga, esa solución ya se dio y no funcionó, o usted no está viendo el ámbito completo, no está atendiendo al sistema, no está mirando el problema en su verdadera dimensión, y la experiencia y ese conocimiento acumulado de los servidores de carrera pues permiten dar esa mirada holística que nos plantea el pensamiento sistémico. Y ahí es donde yo digo, entra a mi juicio bien leído, por ejemplo, el modelo integrado de planeación y gestión, donde precisamente es ese capital humano el que se vuelve estratégico para las entidades. No todos los gobiernos lo entienden. Hay unos que si saben más de la gestión de lo público lo entienden muchísimo mejor y hay otros donde se tiende a desconocer ese capital humano porque no entiende cómo funciona la gestión de lo público. Pero digamos que vamos, yo siento que en el país tratando de transformar esas mentalidades para entender que ese servidor de carrera tiene mucho que aportar a esos pensamientos, a esos problemas complejos a los que se enfrenta la administración pública. Y de otro lado, Edwin, yo pienso que a lo que planteas como problema, una tesis de solución ha sido la construcción de esas políticas públicas que transgreden esos periodos de gobierno. ¿Dónde está el quid del asunto? En si logro formular una política pública que en el ciclo de la política me permita llegar a un punto de evaluación y reformulación y de mejora continua sin necesidad de acabar con lo construido en cada periodo o de entender que las soluciones son en la inmediatez, sino entender que la política pública responde también a los problemas de una manera, digamos, vista un poco más a largo plazo y construida de manera participativa, donde construimos lo público no solo desde la mirada institucional, desde gobierno, desde servidores de carrera, sino también con la ciudadanía, con el sector privado, con la academia. Pero digamos que esos ciclos y esa construcción de políticas públicas ha funcionado en algunos territorios más que en otros. Pero todo lo que planteas te permite empezar como a atar muchos elementos que nos permiten construir una mejor gestión de lo público. Muchísimas gracias por tu apreciación, Edwin, porque es que nos permite reflexionar alrededor de cómo ver, no de manera aislada, esto que hoy estamos, digamos, hablando en esta sesión, sino pegado de una cantidad de cosas como mi PG, como política pública, como la gestión del talento humano, eh, como la labor nuestra como servidores públicos, o sea, todo eso empieza a articularse, que es finalmente el reto del pensamiento sistémico. O sea, cómo no vemos el problema, sino
lo que está haciendo Edwin es mirar el sistema de manera mucho más amplia y los subsistemas que pueden componerlo. La segunda ley del pensamiento sistémico, digamos, tiene como premisa que cuanto más se presiona, más presiona el sistema, ¿sí? Aquí recogemos lo que vimos la sesión pasada alrededor del efecto de la realimentación de compensación. Al final vamos a retomar estos conceptos, como les decía en un video, por si no los perdimos, pero ¿en qué estamos? A partir de los esfuerzos que hacemos por resolver una situación, a veces el sistema compensa dichos esfuerzos amplificando la situación, ¿sí? Es ese efecto que podríamos llamar un efecto rebote, que sucede en algunas situaciones a las que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que pasa? Que enfocamos la presión en algunos elementos reforzadores del sistema, pero que si lo que buscamos es compensarlo, lo que hay es que eliminar unos elementos que van a limitarnos en el sistema. Vamos a dar un ejemplo, digamos, desde lo organizacional privado. Entonces, imaginemos que estamos en la introducción de un nuevo producto al mercado, un chocorramo con pepitas de colores, y lo vamos a introducir al mercado. Tenemos un nivel de ventas interesante sobre ese nuevo producto y entonces decidimos incrementar el personal de ventas de ese producto. Y efectivamente el personal de ventas logra traernos cada vez más pedidos del chocorramo con las pepitas de colores. Pero como no incrementamos la capacidad de producción, sino solamente pensamos en las ventas, los pedidos los empezamos a retrasar, lo que va a hacer que muchos clientes se vayan y entonces vamos a necesitar reforzar más la fuerza de ventas para recuperar esos clientes perdidos o reemplazarlos con nuevos clientes. Pero como seguimos sin hacer nada frente a la capacidad de producción, pues el ciclo va a llevarnos a que los pedidos los vamos a continuar atrasando y los clientes van a seguir alejándose. Y ahí juega un papel importante la percepción. Y entonces empieza la bola de nieve de esa empresa no cumple, esa empresa retrasa los pedidos, no me están cumpliendo y llegamos a clientes insatisfechos. Perdón. En conclusión, vamos a tener un personal de ventas presionando por vender más, pero no vamos a cumplir los pedidos y por tanto, entre más se presione el sistema, logrando más pedidos, más presionará el sistema buscando mantenerse en equilibrio frente a su capacidad. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Entonces, fíjense que en el ejemplo de las ventas, que es un poco el análisis que veíamos cuando señalábamos esa relación entre el pensamiento sistémico y el pensamiento estratégico, nos plantea cómo, por ejemplo, en la producción de una empresa debemos ver, digamos, no la producción, sino todo el funcionamiento de la empresa de una manera sistémica. No pienso solo en aumentar las ventas, sino debo pensar en cómo aumento la producción para poder cumplirle a los clientes, pero además cómo mejoro la calidad. Eh, y eso me implica al ver el sistema como tengo, por ejemplo, empleados más satisfechos con el trabajo y todo se me vuelve un sistema macro que ante una decisión pequeña debo mirar en su complejidad. La clave en esta ley para abordar problemas complejos está en no presionar un elemento reforzador, sino intervenir todos los elementos limitadores que para el caso, digamos, del ejemplo del chocorramo con pepitos de colores como un nuevo producto,
va a ser cómo analizo también si encuentro la capacidad disponible de producción, ¿sí? En el plano laboral, generalmente escuchamos decir, cuanto más me esfuerzo, más tengo que esforzarme. Y este es un ejemplo típico de cómo se ve esta ley, porque lo que debemos hacer entonces es identificar cuál es el elemento limitador para no generar situaciones que lo único que hacen es llevarnos al límite y los resultados no se ven, ¿sí? O sea, tengo que saber al abordar el problema cómo hacer que no eh, sistémicamente no presiono solo un elemento que me lleva a tener que esforzarme 3 veces más. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han escuchado un autor de literatura que escribió hace mucho tiempo que se llama George Orwell, famoso por 2 libros, uno que se llama 1984 y otro Rebelión en la Granja. En la historia de Rebelión en la Granja, eh, digamos, es una crítica a cómo funcionan los gobiernos a partir de los animales en la granja. Y en esa granja, el caballo siempre tenía la misma respuesta a cualquier dificultad, y es trabajaré con mayor empeño. Al principio, si bien intencionada la diligencia inspiraba a los demás animales, gradualmente ese empeño comenzó a tener efectos sutiles y desfavorables, porque cuanto más trabajaba el caballo, más trabajo había. Y lo que el caballo ignoraba es que los cerdos, que eran quienes manejaban la granja, perdón, lo estaban manipulando para su propio provecho y su incondicional diligencia ayudaba a impedir que los demás animales vieran lo que hacían los cerdos, ¿sí? Entonces, en el pensamiento sistémico, este fenómeno es el que denominábamos la realimentación compensadora, y es que ocurre cuando las intervenciones provocan unas respuestas del sistema que no compensan los frutos de la intervención. En el caso de la historia de Rebelión en la Granja, pues no compensaba los frutos del esfuerzo del trabajo del caballo porque lo estaban era manipulando para provecho de los cerdos, ¿sí? Y entonces él cada vez que se esforzaba más, pues más trabajo había. Digamos que todos conocemos esa sensación de enfrentar estos ciclos de realimentación compensadora, porque a veces cuanto más presionamos, más presiona el sistema y cuando más esfuerzos realizamos para mejorar las cosas, más esfuerzo se requiere. Y entonces terminamos en un desgaste ante ese problema complejo. Digamos que hay muchos ejemplos de esta realimentación compensadora y de esta presión en el sistema. Otro ejemplo empresarial, ustedes ya pensarán en los ejemplos institucionales, tiene que ver, por ejemplo, con que una empresa, eh, digamos, empieza, por ejemplo, a perder atractivo en el mercado, ¿sí? O sea, deja de vender. Entonces la empresa empieza a gastar más plata en publicidad y al mismo tiempo empieza a bajar el precio de su producto. Y eso hace que se recuperen unos clientes de manera temporal, pero también cuesta mucho dinero para la empresa sostener este gasto. Y entonces la empresa debe reducir gastos para compensar. ¿Dónde generalmente se reducen esos gastos? Por ejemplo, en personal. Y entonces la calidad del servicio comienza también a bajar porque ese personal no puede responder a las necesidades de la empresa, ¿sí? Eso se vuelve ese ciclo de realimentación compensadora que vimos, ¿sí? Pero esta realimentación compensadora la estoy viendo de manera organizacional en sistemas grandes como el empresarial, ¿sí? Pero hay ejemplos también pequeños desde lo personal. Por ejemplo, cuando una persona a veces deja de fumar, termina subiéndose de peso, eso sucede mucho,
y entonces empieza a sufrir una pérdida de autoestima porque se engorda. Y luego entonces, y esa pérdida de autoestima genera estrés. Y entonces la persona comienza a fumar de nuevo para aliviar el estrés y empieza nuevamente ese ciclo de realimentación compensadora. Y ante que estamos, ante que la solución sistémica que estamos viendo, como es una solución de presión, más presión tiene el sistema y es un ciclo interminable. ¿El reto dónde está? A que como individuos y organizaciones, a veces cuando nos arrastra esa realimentación compensadora, logremos reflexionar a que estamos ante ese ciclo y no terminemos glorificando el sufrimiento que resulta de ese ciclo, ¿sí? Cuando nuestros esfuerzos iniciales no producen mejoras duraderas o a largo plazo, entonces lo que hacemos es presionarnos con ese credo de que a mayor empeño permitiremos superar todos los obstáculos sin ver que nosotros mismos estamos contribuyendo a crear más obstáculos con ese esfuerzo, ¿sí? Es algo así como un alto en el camino para mirar ese problema complejo de manera sistémica y entender si esa presión de solución que estamos haciendo realmente está produciendo una mejora sustancial, o sea, aportando a la solución, o estamos presionando el sistema y eso hace que nos tengamos que esforzar 3 veces más y en realidad no estamos llegando a ninguna solución, ¿sí? En ese ejemplo que les doy de la persona que deja de fumar, a veces no vemos, digamos, el ciclo complejo y por eso no detectamos en realidad qué está sucediendo, lo que implica que no podamos llegar como a un feliz término alrededor de esa solución, ¿sí? Hasta ahí esta ley que lo que nos invita es a ese alto en el camino para analizar de manera sistémica el problema, la solución que estamos planteando y pensar si eso no nos está generando un doble esfuerzo innecesario, un doble esfuerzo que no nos está llevando a nada, sino cómo vemos esa retroalimentación, quitamos la presión sobre el límite y ejercemos la presión en el punto debido del sistema. ¿Sí? No sé, hasta acá algún comentario, pregunta de esta ley en particular. Es lo que yo a veces digo, esta ley es como el círculo vicioso, ¿sí? Como en el pensamiento sistémico no vemos el problema, la solución y las actuaciones de manera lineal, sino generalmente circular. Entonces es ese círculo vicioso que no nos permite darnos cuenta que cada vez tenemos es más presión del sistema en vez de una solución real. ¿Algún comentario, observación? Esta quedaría más o menos clara. Bueno, la siguiente ley es una ley que se denomina la conducta mejora antes de empeorar. Y esta ley parte del mismo concepto de realimentación de compensación, ¿sí? Y es que muchas veces se incluye una demora, es decir, existe una pausa entre el beneficio del corto plazo y los perjuicios a largo plazo. Entonces, a primera vista, las acciones que se toman producen los resultados esperados y eliminan el problema, pero en realidad son solamente paliativos que ocultan el problema por un tiempo. Y este lo que hace es crecer hasta una nueva oportunidad, ¿sí? Yo creo que nos enfrentamos de manera permanente
a esa situación. Ante una dificultad económica que podamos tener, a veces lo que solucionamos en la inmediatez es utilizando un avance de la tarjeta de crédito. Y entonces en la inmediatez solucionamos nuestro problema económico porque tenemos el dinero para solucionar. Pero a largo plazo, como ese avance nos genera intereses y ese avance nos genera mayores dificultades, tal vez la solución, digamos, nos ocultó el problema en la inmediatez y terminó siendo un paliativo, pero nos está creciendo nuestra dificultad económica hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Las soluciones del corto plazo generalmente son asistémicas, no son soluciones sistémicas, porque generalmente desembocan en problemas futuros de una mayor dimensión. Por ejemplo, cuando se evita confrontar una situación simplemente para quedar bien o para alejar un estrés innecesario, pero esa situación continúa latente y creciendo. Entonces, el bienestar inicial de no enfrentar esa situación, pues va a ser eh, brutalmente desplazado por el gran problema que se presenta cuando la situación ya es inevitable. ¿Sí? Imagínense un problema de clima laboral en la oficina. ¿Sí? A veces no dialogar con el compañero porque, ay, dejemos así, dejemos pasar, prefiero no estresarme y no decir nada porque de pronto se molesta y evitamos la confrontación, pero resulta que la molestia, tanto en esa persona como en nosotros, sigue creciendo hasta que llega un punto donde alguien explota de la manera equivocada por no haber abordado ese problema o la situación en el momento oportuno. ¿Sí? Es lo que se llama que hasta que se rebosa el vaso. ¿Sí? Generalmente, Diana. Sí, yo creo que nosotros, sí, por ejemplo, analizando un caso muy particular a la institución, al IDIGER, a nosotros nos pasó y de hecho lo estamos viviendo hoy, cuando en un momento dado la atención, el clima laboral de la entidad, logramos presionar con el tema de clima laboral y teletrabajo. En su momento para la administración la meta de cuatrenio del teletrabajo eran 7 teletrabajadores. Esa era la meta máxima que tenían y seguramente a eso aspiraban. Con la presión que logramos en ese momento de empapelar, de manifestar nuestra situación, que el director se sintiera confrontado, que lo logramos llevar a una reunión y como confrontarlo, la solución inmediata que él dio como para lograr calmar ánimos fue sí, 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 no accedan al teletrabajo. ¿Y qué pasó? Pues que sencillamente se abrió, digamos, una meta pues que en ese momento somos más de 83 teletrabajadores. ¿Y qué pasó con el tiempo? Lo que tú dices, tuvimos una solución a corto plazo. Luego sacamos el ejercicio de la resolución que logró, digamos, tener un mejoramiento. Pero ¿qué ha pasado y qué se nos pasa y qué nos presenta en este momento? Que como eso no fue una decisión administrativa pensada en el bienestar, interiorizada por los que lo dirigían y demás, pues se volvió un efecto rebote que en ese momento el director pues siempre tenía una posición poco frentera a creer que el teletrabajo pues no es una buena opción porque tiene un pensamiento un poco controlador y demás. Y entonces en ese momento le bota la responsabilidad a los directores y es, no, cerrémoslo ahí y solo se dejó aprobado hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué va a pasar? Se lo dejó al nuevo director que venga, que sea él el que decida o no. Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Todos tenemos la atención, si va a seguir, si no va a seguir, porque ahora 83 personas tenemos la expectativa de que siga. ¿Y qué va a pasar? Que sencillamente nos vamos a tener que enfrentar nuevamente en una presión de grupo con el nuevo director que venga. Entonces, viendo el ejercicio hoy, porque lo estamos viviendo con este tema de que en un momento mejoró, pero en ese momento otra vez nos vemos abocados a una situación más tensionante que en su momento. Era como un ejemplo. Está perfecto, Diana, está perfecto porque fíjense que eso nos sucede muchísimo cuando nos enfrentamos y en lo público es común
a lo que se llaman grupos de presión, ¿sí? Que no son malos, o sea, a veces uno utiliza unos términos y precisamente al no ampliar nuestra manera de ver esos problemas, los analizamos de manera equivocada. Entonces, uno siempre se enfrenta a grupos de presión. Grupos de presión son las veedurías, grupos de presión serán la ciudadanía organizada, grupos de presión serán los medios de comunicación. Y si nosotros analizamos en términos democráticos el rol de cada uno, eh, no es malo. O sea, los grupos de presión en un ejercicio pueden ser positivos. O sea, qué mejor que una veeduría ciudadana al ejercicio de lo público. Está bien, ¿sí? Solo que a veces no lo vemos en su dimensión. Y por ejemplo, en el caso que me comentas, ustedes se convirtieron en un grupo de presión, ¿sí? ¿Y qué hizo quien debe tomar una decisión? Al sentirse presionado, en vez de analizar la dimensión sistémica del problema al que se estaba enfrentando ante la exposición de una necesidad, resolvió de la manera más sencilla que encontró, que fue acceder. Y aquí aplicó esa ley equivocada de la conducta mejora, pero a largo plazo empeoró la situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo no tomamos decisiones eh, asistémicas cortoplacistas por una comodidad malentendida en vez de haber hecho los ejercicios de análisis pertinentes que nos permitiera que la situación no empeorara a futuro? ¿Sí? Entonces, el ejemplo de Diana es perfecto para ver cómo debemos enfrentar, digamos, la situación de una manera asistémica, no hacerlo, para poder encontrar realmente una solución al problema complejo. Antes de darle la palabra a Edwin, en este caso que nos plantea Diana, que es un ejemplo clarísimo de esta ley, digamos que tiene el efecto que ella plantea, y es que dado el vertiginoso avance del problema, quien da la solución en el corto plazo no estará generalmente cuando desemboquen las consecuencias de esa decisión cortoplacista. Y entonces, así como expusimos en la primera ley, lo que nos lleva a llamarnos la atención, no solo cuando enfrentemos la situación inicial, sino también cuando seamos las víctimas de aquellas soluciones rápidas y paliativas, vamos a cuestionarnos sobre cómo debemos tomar las decisiones, ¿sí? En el caso que nos plantea Diana, es tan claro como quien tomó la solución en el corto plazo no va a estar cuando las consecuencias desemboquen, que va a ser ante la expectativa después del 31 de diciembre. Y no, digamos, quienes accedieron al beneficio cortoplacista, pues van a ser las víctimas de esa solución rápida y paliativa, porque no pasó de ser un paliativo, ¿sí? No una política, y es que el teletrabajo es una política laboral integral que pasa por muchas cosas, no solo el teletrabajo, sino muchas otras tantas aristas que deben ser analizadas de manera sistémica. Edwin, tienes la palabra. Sí, en esto del tema del corto plazo, yo lo que pues he ido un poco concluyendo es que nos cuesta mucho valorar el largo plazo, ¿no? El largo plazo siempre lo vemos muy lejano y un poco la conclusión que usualmente creo que a la que se llega es: los resultados de largo plazo no me van a beneficiar a mí. Es decir, esta decisión que yo tomé hoy, si da beneficios en 10 años, nadie se va a acordar de, ay, X tal fue quien tomó la decisión hace 10 o 15 años y vea que hoy tiene unos, sí, pensamos de esa manera y el largo plazo nos cuesta mucho pensar en ese largo plazo y por eso somos un poco, pues, inmediatistas, ¿no? O sea, por eso presentamos 20 reformas al mismo tiempo, porque pues, el tiempo es demasiado corto y tiene que quedar claro que yo fui el que movilicé 20 o 30 reformas, ¿sí? El costo de pensar que en largo plazo yo puedo quedar invisibilizado, ¿sí? Y eso de ese valor del largo plazo es un tema pues muy cultural nuestro, ¿no? Se nos cuesta muchísimo hacer apuestas de largo plazo, así
nosotros las empecemos y no las terminemos, ¿sí? Porque pues, a veces es difícil estar en todo el proceso de lo que implica una decisión de largo plazo, de que, que los verdaderos cambios sostenibles pues, se verán dentro de mucho tiempo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho leer la historia de todos estos, digamos, emprendedores y hoy como en día se llaman multibillonarios, que bueno, tienen todos sus problemas, sí, pero digamos, no es el punto de discusión de ahorita, pero usualmente lo que uno lee en las historias de estas personas, hombres y mujeres, es que tienen muy clara la apuesta de largo plazo, ¿sí? Saben que los resultados no se dan en 1, 2, 5, ni siquiera en 10 años, ¿sí? Y siempre le apuestan a largo plazo. Hay un libro que, pues, no es que sea gran literatura, pero se los puedo recomendar y es el libro de Jeff Bezos, pues el creador de Amazon, que se llama Crea y Divaga, y pues es una recopilación de las cartas que él le escribe a los accionistas cada año, ¿sí? A los accionistas, que pues en el reporte anual que hacen, pues los CEOs pues le escriben a sus inversionistas y es algo que tiene muy común en todas las cartas que él escribe desde el año 96, que es cuando Amazon entra a la bolsa. Todos los años recordaba eso y le decía a los inversionistas, el largo plazo. Tenemos una apuesta como empresa de, pues, de ser la empresa más grande de comercio electrónico, bueno, ta, 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 ta. Y sin duda alguna, pues, la última que creo que escribe en 2020, que es la que termina con el libro, pues obviamente, digamos, los indicadores pues, financieros le dan la razón, ¿no? Una, una acción que llegó a valer, no sé, como $2 en la crisis de los .com, pues hoy en día vale, no sé, $700 o algo así, con una valorización impresionante. Pero fue porque, digamos, siempre, y es muy curioso verlo en las cartas anuales, como esa apuesta a largo plazo nunca renunció a ella, nunca se renunció a ella. Y pues obviamente ellos lo pueden hacer porque pues un poco, pues sí, fue el fundador y está todavía hoy en día vivo y es su empresa y bueno, todo su rollo. Pero a quienes estamos en el sector público, pues digamos, sobre todo a los que eligen, pues como saben que están 4 años, pues aquí toca es ser inmediatista, cortoplacista, porque en 20 años, pues nadie se va a acordar que yo fui el que tomé esta decisión, así los beneficios sean en 20 años. Creo que ahí hay una parte de la cultural que nos cuesta mucho romper, ¿no? Y es apostarle a largo plazo, así pues en el futuro nadie se acuerde de nosotros, ¿no? Y los beneficios pues no nos los atribuyan a X o Y persona. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias, Edison. Muy importante, especialmente la recomendación, porque, como les digo, pues esto nos retroalimenta a todos. Y eso que plantea de los emprendedores de cómo se piensa siempre a largo plazo, es una mentalidad que en general nosotros no tenemos. Entonces, vale la pena darle lectura y análisis a eso, a cómo nos vemos. eh, y como decíamos en la segunda ley, cómo empezamos a modelar esos escenarios futuros en relación con las decisiones que debemos tomar, no solo en lo laboral y profesional, sino en lo personal también. Constanza, tienes la palabra. Gracias. Mira, un poco el planteamiento que se está realizando en este momento, que son, digamos, se vienen en medidas, en pequeñas medidas, uno diría, de no tanto impacto, aplicaría el ejemplo que se había colocado en la primera ley. Cuando uno piensa en el relleno sanitario, y puede responder mucho a lo que estaba planteando Edwin, seguramente, al tema, a la dificultad de la planeación. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado porque somos muy malos administradores y tenemos muchísima dificultad para hacer planes. Cuando hablamos de planes estratégicos y planes de alta envergadura, porque nos cuesta trabajo pensarnos más allá de un periodo, aquí son los periodos políticos, particularmente no solamente para quienes llegan como administradores, digamos, sino también inclusive para los mismos funcionarios, porque casi siempre el planteamiento es, bueno, ¿y ahora quién viene y con qué vendrá? Porque no siempre lo que se debe hacer es lo que se mantiene y se hace. Aquí se cambia y es como como un principio de vida que se tiene ya estipulado y adaptado, es el que llega con el principio de cambiar y con la idea de que nada está bien. Todo lo que yo vengo a hacer es lo mejor y lo que se hizo no estuvo
correcto y seguramente se encuentran todos los errores del mundo y todos los problemas. En ese orden de ideas, todo se vuelve de inmediatez, nada trasciende, nada se proyecta y se mira en términos de posibilidades. Entonces, hoy yo sé que estoy haciendo una cosa, pero yo no sé mañana qué podría hacer o si no podría hacerla o cómo se podrá plantear o si se acabe. Entonces, digamos que este tema del corto plazo, este tema de no proyectar, esto de buscar salidas inmediatas, es como una constante en general de la administración pública de este país. Tienes toda la razón, Constanza. Y digamos que hay un principio en la gestión de lo público que nos falta apropiar mucho más y es el concepto de la mejora continua, ¿sí? Todo siempre será susceptible de mejorar, pero es distinta la lógica si, como dice Constanza, yo llego y pienso que todo lo de atrás fue equivocado o está mal, así pienso que eso que se hizo necesita ser mejorado. Entonces, esa apropiación del concepto de la mejora continua nos permitiría pensar en que sí, siempre podemos mejorar, pero también es posible construir a partir de lo que ya viene construido, ¿sí? Y eso en el sector de lo público es algo de lo que se adolece muchísimo y que reclamamos generalmente como servidores, pero también lo reclamamos como ciudadanos. Y aquí está el reto, por ejemplo, de aplicar eh, este concepto de pensamiento sistémico al ejercicio de lo público, de lo que hacemos. Y también de lo privado, de lo personal, en la medida que logremos transformar nuestra mirada y nuestra perspectiva del mundo y particularmente de los problemas complejos a los que nos enfrentamos. Por eso siempre hemos dicho, digamos, lo que estamos viendo acá, nos toca es como apropiarlo debidamente para transformar nuestra mirada. Digamos que hay algo, como ejemplo también de esta ley, alguna vez en un periódico, se publicó una caricatura de un hombre sentado en un sillón, quien empuja una ficha de dominó gigantesca que lo amenaza desde su lado izquierdo, ¿sí? Y el hombre se queda sentado, relajado, porque golpeó la ficha y la tumbó. Lo que no se da cuenta es que esa ficha tumba otra y otra y otra ficha. Y después la serie de fichas gira en torno al sillón y la última ficha finalmente termina golpeándolo desde el lado derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vio sistemáticamente, sino solamente vio un lado, que es de donde se sintió amenazado. Este ejemplo, digamos, de esta caricatura, digamos, la demora en ese ciclo de piezas de dominó explica por qué los problemas sistémicos requieren mayor cuidado y estudio para su reconocimiento, ¿sí? Entonces, una solución típica puede hacernos pensar como una solución maravillosa cuando cura los síntomas en la inmediatez, ¿sí? Entonces, hay una mejora. El problema tal vez pensemos que desapareció, pero pasados esos 2, esos 3, esos 4 años, va a regresar un nuevo problema o va a ser un problema muchísimo peor eh, que no nos va a permitir ver la dimensión eh, del problema al que nos estamos enfrentando, de la situación que enfrentamos. Hasta aquí la tercera ley con sus aportes, todos fundamentales para entender este concepto que estamos reflexionando. En este punto, si les parece, nos tomamos los 5 minutos de el café. Son las 8:14, nos veríamos a las 8:19 para ver la siguiente ley, que es el camino fácil conduce al mismo lugar, ¿sí? Entonces, los 5 minutos del café y a las 8:19 nos volvemos a encontrar.
Bueno, pasados nuestros 5 minutos de el café, vamos a continuar con la cuarta ley, que nos menciona el camino fácil conduce al mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos plantea? Generalmente nosotros buscamos resolver los problemas utilizando las mismas técnicas. ¿Sí? Y es cuando nos enfrentamos en las organizaciones a esa tesis de ese problema siempre lo hemos resuelto así. Hazlo y verás que se resuelve. ¿Sí? Así se ha hecho siempre. Si efectivamente el problema se resolviera, pues no tendría que presentarse nuevamente. Pero si sigue apareciendo es porque estamos aplicando lo que denominamos esos pañitos de agua tibia. Estamos resolviendo el efecto inmediato y visible, pero no estamos cerca de la causa raizal o de fondo de la situación o el problema. Ante estas afirmaciones, lo que debemos hacer es reflexionar, tomar una pausa y preguntarnos si efectivamente estamos resolviendo el problema o simplemente estamos aliviándolo por un corto tiempo. ¿Sí? Como todo, para apropiar, hay una historia simpática que refleja en parte el uso de soluciones conocidas pero poco efectivas. Alguna vez alguien vio a un borracho agachado bajo un poste de luz y parecía que estaba buscando algo. Entonces esa persona se acercó y le preguntó qué era lo que estaba buscando. El borracho le contesta que estaba buscando sus llaves. La persona, con ese ánimo de ayudar, le dijo que por dónde las había perdido. Y el borracho le señaló al frente donde estaba. Ante aquella respuesta, el buen samaritano que quería ayudar le preguntó acerca de por qué estaba buscando las llaves allí. Y el borracho le contesta, pues porque aquí hay más luz. Entonces, fíjense que no era un problema que ahí hubiese perdido las llaves en realidad, sino que ahí había más luz. Entonces, la pregunta es, ¿será entonces que seguimos utilizando las soluciones que más nos gustan o que más conocemos, pero no son las acciones necesarias para resolver realmente el problema? Si nosotros queremos realmente aplicar el enfoque sistémico, deberíamos dejar a un lado esas soluciones rápidas y superficiales para encontrar las soluciones reales y sistémicas. ¿Sí? ¿Ante qué nos enfrentamos? Ante que todos nos sentimos más cómodos aplicando soluciones típicas a los problemas y ateniéndonos a lo conocido. Pero si esa solución fuera visible u obvia para todos, tal vez ya la hubieran encontrado. ¿Sí? La insistencia en soluciones conocidas mientras los problemas persisten o se empeoran es un buen indicador del pensamiento asistémico. ¿Sí? Será sistémico si realmente estamos llegando a una solución de fondo. Como generalmente nos sucede, la aplicación de esta ley como otras, lo que nos lleva a veces es a ese pensamiento facilista, ¿sí? A la comodidad permanente. Y como es normal de los seres humanos mantenernos en las zonas de confort, perdemos de vista el sistema por rápidamente mantenernos en esa zona de confort. ¿Sí? Hay, digamos, un ejemplo, o más que un ejemplo, una reflexión alrededor de esa zona de confort y cómo aplicamos las soluciones en la inmediatez. Y es cuando nos enfrentamos, yo creo que a una de las cosas más difíciles, que es criar hijos para quienes los tenemos, ¿sí? En un mundo como el que vivimos,
de tanto estrés, de un movimiento rápido, de redes sociales, de información constante, de una cantidad de cosas, educar y criar hijos es una situación muy complicada. Y ante las situaciones que nos enfrentamos con ellos, en vez de pensar en ese ser de manera sistémica, pero además de pensar en ese futuro al que nos hacía énfasis Edwin, nos pensamos en cómo solucionar con él ese problema, sin detenernos a pensar que lo que hoy hacemos puede tener efecto sobre ese ser humano en 30 años. ¿Sí? Y aquí, digamos que se aplica perfectamente de el camino fácil conduce al mismo lugar, con un efecto muy complejo sobre ese ser humano futuro. Ante esta cuarta ley, ¿algún comentario? Bueno, pasemos entonces a la quinta ley, que se señala como la cura puede ser peor que la enfermedad. Y es que esa solución fácil y familiar puede ser ineficaz y en algunos casos peor, puede ser adictiva y peligrosa. Un ejemplo para aplicación de esta ley es el alcoholismo, ¿sí? Podemos empezar como consumo de bebida en las reuniones y en las reuniones sociales, o sea, una toma social y una solución al problema, por ejemplo, de baja autoestima o de estrés laboral. Pero gradualmente esa cura puede eventualmente volverse peor que la enfermedad, ¿sí? Porque cuando llegamos a unos límites que riñen con el alcoholismo, pues vamos a redundar en otros problemas que van a reducir aún más nuestra autoestima y aumentar el estrés. Entonces, esa visión cíclica hace que esa copa que entendimos como la solución al estrés, gradualmente puede ser peor que la enfermedad inicial. ¿Sí? Otro ejemplo es el de los gobiernos cuando buscan mejorar la situación financiera del Estado. Y lo que hacen es recurrir a la solución, más sencilla, que es generar una mayor carga tributaria, mayores impuestos. Pero entonces el problema se va a resolver por poco tiempo porque va a tener mayores ingresos el Estado, pero a largo plazo va a aflorar nuevamente el problema y otra vez el gobierno se ve obligado a incrementar los impuestos. ¿Sí? Recuerden el ejemplo cuando veíamos los circuitos, digamos, de realimentación y poníamos el ejemplo de la capacidad adquisitiva, que es el ciclo del mercado. ¿Sí? En este caso de los impuestos, si yo le pago más impuestos al Estado, claramente voy a tener menor capacidad adquisitiva. Y si tengo menor capacidad adquisitiva, tengo que priorizar los gastos inmediatos. Y si priorizo, tal vez me voy a colgar en la carga precisamente impositiva. Es decir, me retraso en el pago del impuesto de renta, del impuesto predial, porque no tengo la capacidad para pagar. Y se va a volver peor el remedio inicial que la enfermedad. Cuando las organizaciones utilizan las mismas acciones como solución a los problemas que se presentan sin estudiar ese conjunto y la totalidad del problema, pues estas acciones lo que nos van a generar es un bienestar pasajero. Y esas soluciones empiezan a necesitarse cada vez con mayor frecuencia. Y entonces vamos a generar un círculo vicioso en el cual entre más aplicamos soluciones asistémicas, más las vamos a necesitar. Ejemplo personal.
¿Qué pasa cuando empezamos a sufrir de insomnio? Generalmente cuando sufrimos de insomnio, existe algún problema que nos aqueja y del cual muchas veces no somos conscientes, otras veces lo somos, pero que nos lleva a no poder descansar bien porque nuestra cabeza continúa pensando en ese problema. Y entonces la solución más fácil es que empezamos a tomar pastillas para dormir. Y llega un momento donde esa pastilla termina volviéndose adictiva. ¿Sí? Y entonces ya no podemos dormir sin la pastilla. Y entonces vamos a necesitar consumir cada vez más pastillas. Y resulta que no atendimos el problema mirándolo sistémicamente y encontrando cuál era la raíz para solucionarlo, sino empezamos a aplicar esos paliativos y la cura asistémica termina siendo una acción pasajera que nos agrava el problema. ¿Sí? Este fenómeno, desde el pensamiento sistémico, se ha denominado desplazamiento de la carga, porque lo único que realmente se hace con estas soluciones es ir trasladando el problema, pero no resolviéndolo realmente. Las estructuras que desplaza la carga muestran que toda solución de largo plazo debe fortalecer la aptitud del sistema para sobrellevar sus propias cargas. A veces podemos ver esto como difícil, pero a veces es más sencillo de lo que creemos. Como decíamos, el ejemplo común es atender, por ejemplo, un problema de autoestima recurriendo al consumo de alcohol o de drogas con el fin de superarlo. Pero a largo plazo terminará agravando no solo el problema de autoestima, sino incluso generando otro tipo de problemas. ¿Sí? En el sector de lo público hay un ejemplo también de cómo es típico ver ese desplazamiento de la carga, por ejemplo, ante la insuficiencia de personal para atender las actividades misionales y de apoyo en una entidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a hacer el Estado? Como ejemplo típico de desplazamiento de la carga, empezó a contratar personal externo o por prestación de servicios. ¿Sí? Y eso a la postre terminó convirtiéndose en nuevos problemas que no ha solucionado de fondo la insuficiencia de personal a la que se enfrentan las entidades públicas. Y entonces, cuando se terminan los contratos de prestación de servicios de ese personal externo, lo que termina pasando es que se regresa el problema y toca volver a enfrentarlo con los servidores de planta y el problema al que rehuíamos no regresa. ¿Sí? Entonces, no debemos esperar que otros resuelvan nuestros problemas, sino enfocarnos realmente en hallar las soluciones reales de esos problemas sin tratar de ponerle curitas que nos lleven a que se agrave nuestra enfermedad. ¿Sí? Que para el caso será ese problema complejo al que nos estaríamos enfrentando. ¿Sí? Hasta acá la quinta ley. ¿Algún comentario? Sí, yo quisiera mencionar que creo que estas ley, la 4 y la 5, también podría como resumirse en la ley de la zona de confort, ¿no? Siempre hemos hecho lo mismo, hagámoslo así, y pues la solución que tenemos, pues digamos que resuelve lo que necesitamos por ahora y nos mantiene, digamos, tranquilos, tranquilas en nuestra zona de confort, sin retarnos, sin invitarnos como a pensar de otra forma
cuál podría ser, digamos, una alternativa mucho más sostenible, ¿no? Entonces yo resumiría la 4 y la 5 en la ley de la zona de confort. Que si bien, digamos, a veces alcanzar la zona de confort, pues tampoco es malo, digamos. Lo malo, como dicen por ahí, un autor famoso sobre esto de la zona de confort es no ampliar esa zona de confort, y creo que eso es algo que nos resistimos siempre, ¿no? Nos logramos una zona de confort y queremos mantenerla siempre sin buscar una ampliación, ¿no? Y estas dos leyes creo que le apuntan precisamente a resumir lo que tú has presentado acá. Muchas gracias. Es una reflexión importante alrededor de esa zona de confort a la que nos enfrentamos generalmente como seres humanos. La sexta ley se denomina lo más rápido es lo más lento, ¿sí? Y aquí lo que nos enfrentamos es ante que esos crecimientos desaforados, vertiginosos, exagerados, a veces desembocan en una realimentación de compensación que tiende a devolver el sistema a su estado original, ¿sí? Casi todos los sistemas naturales, desde los ecosistemas, los animales, tienen unas tasas de crecimiento generalmente óptimas. Y lo mismo ocurre con las organizaciones. La tasa óptima es muy inferior al crecimiento más rápido posible, ¿sí? Por esto no se debe pretender un crecimiento desaforado, porque con esto lo único que vamos a lograr es que ese crecimiento llegue a un pico desde el cual va a descender con el mismo ímpetu con el cual llegó. El ejemplo de la bola del tanque, o sea, como tan rápido sube, bajará. En las organizaciones se observa que algunas nuevas empresas inician bien sus operaciones, son acertadas en un mercado objetivo, ¿sí? Y empieza lo que a veces se denomina el boom de la moda, ¿sí? Es decir, muchas personas consumiendo un producto porque es novedoso, ¿sí? Y entonces algunos empresarios sin esa visión sistémica crecen de manera desaforada, pensando ingenuamente que aquel comportamiento creciente se mantendrá para finalmente ver cómo el mercado se estabiliza y las inversiones mal ejecutadas les dejan en aprietos. Sucede con el restaurante, la discoteca de moda, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer, por ejemplo, ante ese tipo de negocios? Estudiar el sistema realmente y comprender si el crecimiento que se está generando es el crecimiento normal del sistema o está influenciado por fuerzas temporales incapaces de mantenerlo constantemente. ¿Sí? Esta ley, digamos, encuentra, digamos, su materialización y su ejemplo más claro en esa vieja fábula de la tortuga es más lenta, pero termina ganando la carrera. ¿Sí? Ahí está el ejemplo más sencillo de lo más rápido es lo más lento. ¿Comentarios de esta ley? Sí, que también aparte de enfocarse en un solo, digamos, en una sola estrategia, hay que tener diferentes alternativas, hay que diversificar, porque cuando se diversifica el riesgo de pronto de que, por ejemplo, está el restaurante de moda, pero si es restaurante de moda de comida rápida, diversifico y pongo otro de pronto de sopas, porque a veces lo que tú dices, lo que está de moda es por un momento. Claro, sí, digamos que el ejemplo sencillo es esos, el restaurante, la discoteca de moda. Perdón por mi, creo que con el término discoteca quedó clarísimo que no,
que no tengo una vida de rumba muy amplia, creo que ya ni siquiera se dice así, sino los bares de moda, así. Edwin nos dice que es el ejemplo de WeWork, que hace unos años, una startup prometedora y con un valor de mercado enorme, y Stephanie dice que ya incluso se declaró en quiebra y se destapó que el esquema que tenían no era rentable, ¿sí? Porque son ese tipo de negocios, de emprendimientos, donde se crece muy rápido, pero termina siendo un sofisma alrededor de realmente la estabilidad que puede generar en un largo plazo. Viene nuestra séptima ley que nos dice que la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Y aquí partimos de lo que hemos repetido en todas nuestras sesiones y es que el pensamiento sistémico no es lineal, ¿sí? Y parte del abandono de la noción de que causa y efecto están próximos en el tiempo y en el espacio. Y cómo debemos abordar el mundo de una manera sistémica. Cuando estamos ante un sistema complejo, ante un problema complejo, a veces intervenimos un elemento del sistema, pero los efectos de esa intervención se van desplazando a través de las relaciones existentes en el sistema hasta que se genera una consecuencia visible, ¿sí? Pero esa consecuencia no va a ser inmediata después de realizada la intervención, ¿sí? Ejemplo, en las organizaciones a veces, por ejemplo, se tienen problemas de ventas. Este es otro ejemplo que ya hemos dado en la tercera, cuarta ley. Y entonces lo que se hace es contratar más vendedores. Pero ni siquiera si el siguiente mes realmente se incrementan las ventas, se podría asegurar de manera confiada que es consecuencia de la contratación de otros vendedores, ¿sí? Caso contrario, si el siguiente mes no se incrementan las ventas, tampoco quiere decir que los vendedores no hayan sido efectivos, porque quizás estábamos ante la situación que los inventarios de los clientes estaban más altos y están programando pedidos para 2 o más meses en adelante, ¿sí? El ejemplo de cuando en los hogares a veces aplicamos la tesis de comprar en el mercado muchas cosas del aseo porque no son perecederas. Como los elementos de aseo generalmente son los más caros en el mercado, el hecho que un mes compremos muchísimas cremas dentales, muchísimo jabón de ropa, muchísimo jabón de cuerpo, no implica que pensemos que el siguiente mes, ¿cómo ahorramos en el mercado? ¿No? O sea, esa consecuencia de que en un mes compremos muchísimo no implica que es que no estemos gastando en el siguiente mes, sino que nuestro stock de elementos, que nuestro ahorro de elementos, lo hicimos este mes y en el próximo va a bajar el valor del mercado mensual, ¿sí? La base del pensamiento sistémico en este caso está en comprender las relaciones del sistema y a medida que dichas relaciones son numerosas y complejas, más distantes estarán en el tiempo de las causas y los efectos. Y entonces se nos va a presentar un cambio de paradigma necesario para poder abordar esa realidad sistémica. Cuando buscamos el efecto próximo a la causa, puede llevarnos a falsas conclusiones, ¿sí? Y entonces no debemos olvidar que en el pensamiento sistémico, la explicación no se encuentra en diferentes causas aisladas, sino en la estructura del sistema y en las relaciones que se dan en él, ¿sí? No podemos aplicar la presión en un elemento aislado del sistema porque es una falsa conclusión.
En este caso, persona de esta ley, debemos atender sistémicamente que la raíz de muchas de esas dificultades no se van a encontrar en los problemas, digamos, de uno de los elementos del sistema, sino que la raíz puede estar en nosotros mismos, ¿sí? O sea, es el ejemplo que les colocaba del insomnio, ¿sí? La raíz del insomnio no está en un problema físico de no poder dormir que lo puede atender con una pastilla, sino puede estar en un problema que me aqueja, que no me está permitiendo dormir, ¿sí? Puede existir esa disparidad entre la naturaleza de la realidad de los sistemas complejos y los modos predominantes que nosotros tenemos de pensar y analizar esa realidad, ¿sí? Y entonces aquí abandonamos esa idea preconcebida del pensamiento lineal que nos dice que la noción de causa y efecto van a estar próximos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Volvemos a la premisa de analizar el sistema en su completitud, o sea, ver el sistema completo y las relaciones en el sistema y no ver los elementos particulares. Y cuando encontramos la solución, no pensar que la causa y el efecto están cerca en tiempo y espacio, como pasa en el pensamiento lineal. Más o menos clara esta ley. Digamos que como nos planteaba Edwin, las leyes se interrelacionan como todo en el pensamiento sistémico. Encontramos una interrelación entre una ley y otra alrededor del análisis a partir de estas premisas. Bueno, vamos a ver nuestra octava ley que dice que los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. Para esta ley, recuerden el video que vimos en no en la sesión anterior, sino en creo que en nuestra segunda sesión, donde nos mostraban el ejemplo del excesivo tráfico y nos hablaban del apalancamiento. Y cómo sostener ese apalancamiento no es, requiere mejor a veces ser sostenido en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos plantea el pensamiento sistémico? Que en muchas situaciones las soluciones más obvias no van a funcionar. Y en el mejor de los casos, si llegasen a funcionar, introducen mejoras de corto plazo que luego van a empeorar, la situación. ¿Qué es lo que nos plantea ese principio de palanca? Establece que actos pequeños, pero bien localizados en el sistema, generalmente producen mejoras significativas y duraderas, ¿sí? Y este es un punto interesante de los sistemas, porque lo que sugiere es que no debemos desgastarnos en acciones de alto nivel, sino mejor comprender la estructura del sistema para saber cuál es el nudo real del sistema que vamos a deshacer. Debemos encontrar cuál es ese punto de apalancamiento del sistema. No olviden que cuando tenemos sistemas y subsistemas, esos puntos de apalancamiento pueden ser varios y vamos a encontrar cada uno de esos puntos de apalancamiento de los subsistemas. Generalmente los puntos de apalancamiento no son evidentes para los integrantes del sistema, pero no por ello pues hay un desánimo, sino todo lo contrario. El saber que existe dónde concentrar los esfuerzos para lograr los resultados que deseamos sin necesidad de malgastar nuestras energías es un aliciente para observar detenidamente el sistema y encontrar las conexiones que debemos intervenir.
debemos aprender a ver esas estructuras subyacentes y no los hechos. Pensar en procesos y no en instantáneos. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos observar? Es las conexiones que se tienen dentro del sistema que nosotros vamos a querer mover. Y lo que procedemos es a cortar esas conexiones o a soltarlas y el cambio va a resultar más fácil, ¿sí? Como un principio clave del pensamiento sistémico. ¿Ante qué nos encontramos? Como estamos en un sistema, ¿sí? Y nos pensamos siempre en términos de ciclo, imaginándonos el sistema y las conexiones entre el sistema, a veces detectar ese pequeñísimo punto de apalancamiento, es decir, un punto dentro del sistema, y cortarlo, retirarlo o modificado del sistema, nos genera un resultado mucho más grande. ¿Sí? Solo que a veces ese punto donde debemos mantener el apalancamiento, donde debemos enfocar la solución, es el menos obvio. ¿Sí? En el pensamiento sistémico, la obviedad a veces no funciona, porque la obviedad a veces nos hace perder de vista la perspectiva del sistema. Hasta acá, ¿algún comentario de esta octava ley? Hay un ejemplo, digamos, para esta ley, que es lo que se denomina el apéndice de orientación o en un barco el timón del timón de una nave, que es como el ejemplo típico que en relación con esta ley han puesto los teóricos del pensamiento sistémico y que también es una metáfora para ese principio de la palanca. El apéndice de orientación es esa especie de timón del timón de un buque, de un barco, y resulta que es un timón más pequeño que el timón general del barco. Y la función de este timón más pequeño es facilitar el manejo del timón más grande. Cuanto más grande sea el barco, más importante es el apéndice de orientación, ese timón más pequeño, porque resulta difícil mover el timón cuando desplaza un gran volumen de carga. El apéndice de orientación es una metáfora de esa palanca. Esto parte, digamos, de las teorías de la hidrodinámica y que nos dice que cuando vemos un gran buque en el mar, si quisiéramos girar ese buque hacia la izquierda, ¿hacia dónde deberíamos mover el timón? ¿Sí? Y si lo que buscamos es precisamente mover la proa hacia la izquierda, vamos a requerir empujar la proa del buque a cierta velocidad. Y lo que hacemos es aplicar la palanca en la popa, que si ustedes se fijan en la parte de atrás del barco, empujando la cola, pero hacia la derecha. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que entonces el frente va a girar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que queríamos? Efectivamente, girar el barco hacia la izquierda. ¿Hacia dónde aplicamos el timón del timón? Hacia la derecha para que la parte de atrás se moviera. Esta es precisamente esa tarea del timón. ¿Y hacia dónde giraríamos el timón para que la popa gire a la derecha? Lo giraríamos hacia la izquierda. ¿Sí? Ese apéndice de orientación es un movimiento pequeño, un artilugio pequeño que va a producir un efecto enorme en ese gran buque, de modo que es lo que se hace con el timón del buque. ¿Sí? Entonces, cuando gira hacia un lado, va a comprimir el flujo de agua alrededor del timón
y crea una diferencia pequeñísima que succiona el timón hacia donde queremos mover el barco, ¿sí? Y entonces, si movemos el timón hacia la izquierda, el apéndice de orientación del barco va a moverse a la derecha. Y todo el sistema del barco está diseñado mediante el principio de la palanca, ¿sí? Generalmente el funcionamiento no es tan obvio si no se comprende esa fuerza de funcionamiento del buque. En este principio, aplicado, digamos, a esta metáfora, los cambios de alto apalancamiento en los sistemas humanos no van a resultar obvios si no comprendemos las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces, si comprendemos cómo funciona el grandísimo sistema, un pequeño apalancamiento va a mover todo el sistema hacia el sentido que nosotros deseamos. Entonces, esta ley, recuérdenla a partir del movimiento del buque y de cómo movemos el timón sobre el timón de la popa para girar hacia donde queremos llevar el barco en realidad. Nuestra novena ley nos dice, o está planteada como se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Parte de que a veces los dilemas más enredados dejan de ser dilemas cuando se ven desde la perspectiva sistémica, ¿sí? Son producto de ese pensamiento instantáneo y no por proceso, y aparecen bajo una nueva perspectiva cuando se piensa conscientemente en el cambio a través del tiempo. En muchas organizaciones se plantea el dilema sobre, por ejemplo, cómo competir en el mercado, si con calidad o con precio, ¿sí? Para algunos administradores, estos dos términos son antagónicos, ¿sí? Que el uno no se puede obtener con el otro, o sea, bajo costo, desmejoro calidad. Sin embargo, si uno mirara la empresa como un todo, como el sistema que es, resulta claro que antes de ser adversarios antagónicos, la calidad y el bajo costo pueden ser consecuencias lógicas de una misma política. Una organización que se preocupa por la calidad, que asegura los materiales y establece unos procedimientos claros y efectivos de control, tanto para sus procesos como para sus productos, va a tener en consecuencia menos desperdicios, menores reprocesos y pocos reclamos de los clientes, con lo cual los costos operativos no van a verse influenciados por costos de fallos que van a redundar en un resultado final del proceso productivo con menores costos, ¿sí? Si desmejoro la calidad y tengo que devolverle el dinero del producto a los clientes o reponerles el producto, pues mis costos van a aumentar. Entonces, en una organización que trabaja con calidad, va a estar controlando generalmente los costos del producto. Y un producto de calidad se va a comercializar más fácil que un producto defectuoso. ¿Y qué pasa si yo comercializo un producto de mayor calidad? Voy a tener más ventas. Y es algo tan evidente que, digamos, es un principio que puedo aplicar a todas las organizaciones. ¿Dónde radica el problema? El concepto reduccionista, cuando a veces pensamos en la organización por departamentos, ¿sí? Cuando nos pensamos la entidad desde las subdirecciones, direcciones, sin pensarnos la entidad como un sistema, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, creamos indicadores por áreas, por direcciones, por subdirecciones, y no creamos indicadores corporativos, indicadores de la entidad, y lo que se va a reflejar es en acciones aisladas que buscan objetivos encontrados, ¿sí?
Un ejemplo desde la organización en el punto de vista laboral. Se cree que no es posible mantener empleados satisfechos y al mismo tiempo tener costos laborales competitivos y controlados. Pero un mal sistema de remuneración de los trabajadores se va a reflejar, por ejemplo, en altos ausentismos, bajos niveles de productividad, porque se baja la moral o no hay moral y no hay satisfacción de los empleados con la empresa. Empleados más animados, generalmente o con incentivos, se trabajan mejor. Por eso es que en las teorías del ámbito del manejo del talento humano hoy tenemos lo que se llama el salario emocional. Algo que tal vez no vemos retribuido en dinero, pero que emocionalmente nos mantiene satisfechos con el lugar en el que trabajamos y hacemos mejor nuestro trabajo. Una conclusión de esta ley es que antes de decir que los objetivos se anteponen o que los objetivos son antagónicos o que compiten por los mismos recursos, debemos entender el sistema completo y encontrar las relaciones existentes entre esos objetivos y las acciones que vamos a tener para alcanzar esos objetivos. ¿Sí? Y entender que si encontramos debidamente las relaciones entre el sistema, pues las metas aparentemente contradictorias las podemos alcanzar al tiempo bajo una misma definición política. ¿Sí? Cuando digo definición política me refiero a la decisión de la política de la entidad, de la política pública. ¿Sí? Hacia allá vamos desde lo organizacional. Hasta acá nuestra novena ley. Nos quedan 2 leyes del pensamiento sistémico para luego hacer nuestro ejercicio de aplicación de las leyes que van a estar interrelacionadas, como claramente es el pensamiento sistémico. Hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta? O hasta acá, claras las leyes y esas perspectivas del pensamiento sistémico. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, hasta acá, Gracias, María Fernanda. Hoy me quedó claro que comprar el jabón en un solo mes no estoy ahorrando. Eso es importante. Si lo vemos con un sistema, termina siendo un sofisma. Sí, no, hoy ¿sí lo vi termina? sistémicamente y veo que no estoy haciendo nada. Gracias. No había caído en cuenta. No te preocupes que yo lo hago igual. Yo lo hago así. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos encontramos el día viernes nuevamente. Terminamos las leyes, hacemos nuestro ejercicio y luego vamos a entrar a hablar de los modelos mentales, ¿sí? Alrededor del pensamiento sistémico. Que tengan un feliz día y nos encontramos nuevamente el viernes. Gracias, María Fernanda. Gracias. Gracias, feliz.